pues, regulado en el artículo 397 en adelante, pero aquí le voy a ir indicando los artículos. Hay dos tipos de arbitraje, maestros, maestras. Primero, y recordemos que todo conflicto laboral puede solucionarse a través del arreglo directo o la conciliación. Si no existe ese arreglo directo o conciliación, es facultativo acudir al arbitraje. Aquí ya tenemos la presencia de un juez, pero este arbitraje también, la finalidad es solventar el conflicto. Y hay dos tipos de arbitraje. Tenemos el arbitraje voluntario y el arbitraje obligatorio o compulsivo, como se le llama. Vamos a referirnos primeramente al arbitraje voluntario o potestativo, como se le conoce. Voluntario o potestativo. Pues bien, debe de existir, maestros, maestras, una cláusula o bien un acuerdo previo para referirnos, para remitirnos al arbitraje. En el arbitraje voluntario, cuando se firma un contrato colectivo de trabajo o un pacto colectivo de condiciones de trabajo, allí se establece que cuando surja algún conflicto, pues se remitirá al arbitraje voluntario. Y el arbitraje voluntario, maestros, maestras, es pues un acuerdo entre las partes, entre el patrono y los trabajadores para solucionar el conflicto. Ese conflicto puede ser ex ante o post del trámite de la conciliación, porque la conciliación fracasó. Eso del ex ante significa que, bueno, el acuerdo es anterior a celebrar, a haberse realizado la conciliación, o puede ser posterior. Es decir, en la cláusula o en el acuerdo que han firmado previamente el patrono, los trabajadores podrían redactar de la siguiente manera: que las partes convienen en que al surgir el conflicto no lleguen a la conciliación, sino se remitan al arbitraje. Esto es antes, el ex antes. O bien podrían haber redactado que las partes, tanto patronos como trabajadores, establecen que presentado el conflicto respectivo, el mismo se solucionará post el arbitraje. El tema es, maestros, maestras, que debe de existir un acuerdo previo para llegar al arbitraje. Y al arbitraje se llega con la conciliación o sin la conciliación. El tema es que ya está decidido que existe arbitraje. Si fue acordado el arbitraje voluntario, pues bien, al declararse legal la huelga o bien el paro, pues si ya en ese acuerdo previo indicaron tanto el patrono como los trabajadores lo siguiente: si la huelga se declara legal, o bien el paro se declara legal, el conflicto se solucionará a través del arbitraje y se deben de reanudar los trabajos y obviamente someter el conflicto a el llamado arbitraje, de conformidad con el artículo 397, último párrafo del Código de Trabajo. En ese sentido, pues las partes tienen que darle a conocer al juez de trabajo por escrito en el arbitraje cuáles son los puntos controversiales.
y aquellos con los que están de acuerdo o no. Lo interesante, maestros, maestras, es de que si la huelga es legal, si el paro es legal, acudimos al arbitraje, entonces eso ya nos da como consecuencia que se reanuden los trabajos, independientemente que el juez de trabajo está conociendo los puntos en conflicto, los puntos controvertidos del porqué del paro, del porqué del arbitraje, en este sentido. Y bueno, las partes, tanto el patrón como los trabajadores, en el tema del arbitraje, pues designarán a 3 delegados. 3 delegados de los trabajadores, 3 delegados del patrón, que han de conformar el tribunal de arbitraje, además del juez. Serían 3 y 3, 6, más el juez, 7, que representan al patrón y a los trabajadores. Y ellos, los delegados, tienen las facultades suficientes, obviamente, para poder resolver el conflicto económico-social. Así lo establece el artículo 398 del Código de Trabajo. Maestros, entonces, para los efectos de la conformación del tribunal, el patrono tiene que seleccionar a 3 de sus trabajadores, obviamente, de confianza, de mucha confianza, que aportarán una fórmula de solución del conflicto. Lo mismo sucede con los trabajadores. 3 trabajadores también que representan al grupo de trabajadores y que tienen también la facultad, la potestad de decidir. Y cuando digo decidir, no es que sea el juez, sino es más apropiado decir, tienen la facultad de poder aceptar acuerdos de la parte patronal con sus 3 representantes y para solucionar el conflicto. Por lo tanto, también estos 3 trabajadores delegados y que conformarán el tribunal de arbitraje, pues deben de ser de mucha confianza, honorabilidad, que no le exige el Código de Trabajo, para poder resolver el tipo de problemas. Ahí estamos hablando entonces del arbitraje voluntario. Pero también existe, lo he dicho, el arbitraje obligatorio, compulsivo, como también se le llame. Y aquí el Estado lo impone. Es imperativo. Se debe de cumplir el arbitraje obligatorio debido a la gravedad del conflicto. Y hay circunstancias en las cuales, pues, el Código de Trabajo establece, señores, si no hay solución a este conflicto grave laboral, deben acudir al arbitraje. Por ello es lo que estamos diciendo, un arbitraje obligatorio, forzoso o compulsivo, como se le quiera llamar. Y bueno, veamos lo siguiente. Ya el conflicto no se solucionó en el arreglo directo. No existe solución. Acudieron al arbitraje voluntario, no existe solución. Y entonces la huelga, por ejemplo, la huelga ya se ha declarado legal, o bien el paro es legal. Y bueno, cuando una huelga es legal, pues el juez de trabajo establece 20 días para que se realice la huelga legal. Y en el caso de un paro legal, ya lo estudiamos,
de conformidad con el artículo 395 del Código de Trabajo. Si el paro es legal, se le dan 3 días a los patronos para que se declaren en el paro legal. Pues bien, si transcurrieron los 20 días para que los trabajadores realicen la huelga y no la realizan, se le dieron 3 días al patrono para el paro y no realizó el paro, entonces el conflicto continúa, pero no hay, la huelga es legal, pero no han dejado de trabajar. Y para el tema del patrono, se le han dado 3 días y el patrono no suspende las actividades de la empresa. ¿Qué está sucediendo entonces? Eso es grave para el Código de Trabajo. Y entonces, ante esa situación, se debe de recurrir obligatoriamente al arbitraje. El arbitraje obligatorio, forzoso, compulsivo. En este sentido. Y bueno, en este orden de ideas, cuando se ha solicitado que el juez declare la huelga que es legal, pues se debe el juez, ya lo dijimos, revisar todos los requisitos para establecer que la huelga cumplió con estos requisitos y se declare ilegal, legal. Y ya lo hemos dicho repetidamente, si la huelga es ilegal, es porque no cumplió con los requisitos. En este sentido, de conformidad con el artículo 241, literal C, en este sentido, pues el arbitraje será obligatorio. Veamos. ¿Por qué es un arbitraje obligatorio? Es lo que quiero comprender. Pues bien, si la huelga es legal, si el paro es legal, pero no se cumplió en los plazos de 20 días y de 3 días, el arbitraje obligatorio. Si el juez declara legal o ilegal la huelga, pues obviamente, como no cumplió con los requisitos, en algún momento el juez, este es un conflicto que puede subir de intensidad y obviamente ya es de conocimiento del juez porque ya llegaron a un momento a la conciliación, al arbitraje voluntario y todo ello, pues entonces ya es un arbitraje obligatorio o someterse al arbitraje obligatorio. Pero maestros, eso no significa que en el arbitraje obligatorio tenga que obligadamente resolverse el conflicto. El conflicto continúa, a pesar de que es un arbitraje obligatorio, donde hay presencia de un juez. Maestros, que quede claro. El hecho que está el juez de trabajo, los 3 delegados de trabajadores, los 3 delegados del patrono, eso no garantiza que el conflicto se solucione. Pero es obligación que el juez esté presente. A eso me refiero. El conflicto está planteado, no se solucionó con el arreglo directo, no se solucionó con el arreglo voluntario, presencia de juez, ahora obligadamente yo, juez, conmino a que nos lleguemos a un arbitraje obligatorio. Quiero a los 3 representantes del patrono, necesito los 3 representantes de los trabajadores. Pero eso no significa que porque es arbitraje obligatorio se solucione el conflicto. Puede ser que no se resuelva. Pues bien, en ese sentido, en el arbitraje obligatorio, el juez convoca obviamente a las partes, a los 3 representantes de los trabajadores, a los 3 representantes del patrono, y facciona un acta. Obviamente es un acta escrita, por supuesto, de cuáles son los puntos que sí favorecen
solucionar el conflicto y también se establece en el acta cuáles son los aspectos que perjudican el conflicto. Los aspectos favorables, los aspectos que perjudican, que son contrarios al tema del arbitraje. Pues bien, terminados todos estos aspectos de convocatoria de los 3 trabajadores del patrono, de los 3 trabajadores de los 3 representantes de los trabajadores, ya tiene el juez en su poder por escrito los puntos, los aspectos, motivos del conflicto. Pues bien, terminado todo ello, pues el juez de trabajo, dentro de las 24 horas, debe de integrar el tribunal de arbitraje. Ya están nombrados los 3 delegados, representantes de los trabajadores, los 3 representantes del patrono. Pues bien, el juez en las 24 horas siguientes debe de integrar el tribunal de arbitraje, tal como lo establece el artículo 399 del Código de Trabajo. Si las partes, tanto patronales como trabajadores, durante la conciliación, ya lo hemos dicho, no aceptaron solucionar el conflicto y ya decidieron ir al arbitraje, pues bien, todos los documentos, todas las pruebas que se utilizaron en la conciliación se pueden también utilizar en el tribunal de arbitraje, tal como se establece en el artículo 391 del Código de Trabajo. Óiganlo bien. Todos los documentos, prueba testimonial, todas las pruebas en general que se usaron en la conciliación, también se pueden utilizar en el arbitraje. Ahí estamos. Asimismo, pues ya los miembros del tribunal de arbitraje, tanto trabajadores, representantes de los trabajadores, representantes del patrono y el juez, antes de iniciar el juez a conocer el conflicto, pues existe una fase procesal. El juez, los representantes de los trabajadores, los representantes de los patronos, deben de exponer si tienen un impedimento o una excusa. Por ejemplo, un impedimento, vamos a ponerle una excusa. El juez dice, señores, yo me excuso de conocer el conflicto porque yo soy hermano del patrón y entonces lo tengo que exponer y explicar. Lo mismo sucedería con los representantes del trabajador. Presentar una excusa. Por ejemplo, que uno de los representantes es familiar del juez, por decirlo así. O se es familiar del gerente de la empresa, por decirlo así. Lo mismo en el caso de los patronos, representantes de los patronos, tienen que exponer si tienen alguna excusa o impedimento. Uno de ellos, representante del patrono, es hermano del patrono, por decirlo así. Entonces lo tienen que indicar para ser sustituido en ese sentido. Ahora bien, si no lo indican, sencillamente hay silencio, tanto de los trabajadores, representantes, como los representantes del patrón. Si no lo dicen, pues bien, el tribunal continuará conociendo el conflicto. Pero si se llega a conocer posteriormente esa situación que debieron excusarse, pero no lo hicieron, pues entonces se impondrá
adoptar una medida disciplinaria que el juez de trabajo decidirá de conformidad con el artículo 383 del Código de Trabajo. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de la excusa? En estos casos, en el Tribunal de Arbitraje, es para obtener y garantizar la imparcialidad. El hermano del patrono obviamente está sesgado en favor del patrono. En el caso de un familiar, representante de los trabajadores, familiar del juez o del secretario del juzgado de trabajo, por ejemplo, podría influir en la decisión. Por eso, el mismo Código de Trabajo, en el artículo 383, exige que se establezca que quienes son representantes del patrono y de los trabajadores no tienen ningún tipo de impedimento para ser imparciales. Y si lo tienen, deben de presentar la excusa respectiva. Por ejemplo, se me viene también otro ejemplo de los trabajadores, que uno de los que está integrando el tribunal exponga, señor juez, la semana pasada su servidor, trabajador, tuvo un conflicto verbal muy elevado con el patrón, a tal punto que nos íbamos a golpear. Y entonces eso ya es una excusa, ya es un sesgo. Por esa razón es que se solicita en esta fase de las excusas del Tribunal de Arbitraje que lo expongan. Bueno, terminada esa fase de las excusas, que no hay, por ejemplo, no existen excusas, pues continuemos. Entonces el Tribunal de Arbitraje actuará durante 15 días hábiles. 15 días hábiles tiene el Tribunal de Arbitraje para diligenciar toda la prueba que patronos y trabajadores han de ofrecer. 15 días, maestros, tal como lo establece el artículo 402 del Código de Trabajo. 15 días. En esos 15 días, el Tribunal de Arbitraje ha de escuchar a las partes, a la parte patronal y a la parte de los trabajadores, en una forma separada o puede ser conjunta. Los cita a los dos a un careo, como se le conoce. Un careo significa está presente los trabajadores, el representante y el patrón, y el representante del trabajador del sindicato, por decir así. Y aquellos allá el Tribunal de Arbitraje escuchando. Obviamente, los delegados de los trabajadores se van a inclinar por los trabajadores, obviamente, en el Tribunal de Arbitraje. Y también allá, las representantes de los patronos también, es obvio, van a favorecer al patrón, pero así está establecido el Tribunal de Arbitraje. Entonces, el Tribunal de Arbitraje escucha a los sujetos procesales de forma separada o bien de forma conjunta. Asimismo, el Tribunal de Arbitraje podrá interrogar a los sujetos procesales sobre ciertos aspectos, ciertos puntos dudosos. El patrono dio su exposición del por qué el conflicto del paro. El representante del trabajador como sujeto procesal expondrá el por qué, la razón por la cual están en una huelga legal y exponen, y bueno, el juez puntualmente, el juez de arbitraje, podría interrogar, es decir, preguntar
a la parte del patrono, al patrono propiamente, o al representante de los trabajadores, ¿cuál es el conflicto? No lo entiendo, no lo comprendo. Hay dudas en ese conflicto. ¿Por qué la huelga? ¿Por qué el paro? Y así, explorando los escenarios del paro y de la huelga, el tribunal de arbitraje. Y bueno, si el patrono ofrece testigos, por ejemplo, pues bien, dentro del plazo de los 15 días, el tribunal de arbitraje ha de diligenciar esa prueba de testigos del patrono. Asimismo, obviamente pueden presentar la prueba testimonial los trabajadores. Prácticamente viene siendo un micro litigio. Y es interesante porque el tribunal, ante esta situación del conflicto laboral, dentro de los 15 días, podría solicitar un dictamen técnico económico al Ministerio de Trabajo. ¿De qué naturaleza? Pues, por decirlo de esta manera, podría indicar que el Tribunal de Arbitraje le solicita al Ministerio de Trabajo ese dictamen técnico sobre, veamos, por ejemplo, sobre las condiciones habitacionales de la empresa. Si reúne las condiciones mínimas para los trabajadores. Por ejemplo, porque los trabajadores iniciaron una huelga por lo insalubre de la empresa, y ya se lo habían dicho al patrono, y no hay agua, por ejemplo, no hay agua en la empresa, y los baños sucios, no hay cómo poder lavarse las manos, por ejemplo, un tema de insalubridad. Y bueno, el Tribunal de Arbitraje le solicita al Ministerio de Trabajo que a través del Inspector General de Trabajo llegue a la empresa y establezca si existen las condiciones insalubres de la empresa. Por ejemplo, puede ser cualquier otro tema que pidan al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo ya delega a un inspector general de trabajo para que verifique lo que el Tribunal de Arbitraje está solicitando. Obviamente, ese dictamen no puede ser financiero. No, obviamente que no. Un inspector general de trabajo no tiene la facultad para establecer el capital de la empresa. Obviamente, puede revisar los libros. Pues sí, porque los libros ya se llevaron y están presentes. Los libros de planilla, de pago de salarios, del tema del seguro social, todo eso lo tiene el juez. Pero hay cuestiones que la Inspección General de Trabajo sí puede revisar, como por ejemplo, el tema de la salubridad de la empresa, por ejemplo, si la empresa cuenta con las condiciones mínimas sobre riesgos de riesgo laboral y cuestiones así. El tema es que se puede solicitar. Y bueno, ya finalizadas todas las pruebas por parte del Tribunal de Arbitraje en esos 15 días, es interesante porque fíjese que estamos hablando de 15 días. Veamos, si al 7º día el tribunal solicita ese dictamen al Ministerio de Trabajo, ese dictamen tiene que ingresar antes de los 15 días. Si el dictamen ingresa 30 días después, obviamente eso no se toma en consideración. El Código de Trabajo no contempla una prórroga para recibir prueba extemporánea. No lo tiene. Son dentro de los 15 días. Obviamente, la estrategia aquí sería que al momento que estamos en el arreglo directo o la conciliación, se puede pedir ese dictamen en la conciliación o en el arbitraje
y que es voluntario, lo podemos pedir, para que cuando lleguemos previniendo a un arbitraje obligatorio, ya estratégicamente tengamos ese dictamen. Y entonces quiero concluir. 15 días tiene el arbitraje obligatorio para diligenciar la prueba. Cerrados los 15 días, todos aquellos medios de prueba solicitados a instituciones o que el testigo no llegó en esos 15 días, ya no se puede recibir absolutamente nada, porque finalizadas las diligencias de prueba durante esos 15 días, sencillamente se tiene que dictar sentencia, que es un laudo, se le conoce como laudo arbitral, que laudo arbitral es sinónimo de sentencia, que se dicta dentro de los 15 días, de conformidad con el artículo 401 del Código de Trabajo. Se dicta la sentencia, y cuando se está dictando esa sentencia, pues obviamente, pues está el juez, los delegados correspondientes. Y veamos un poco el tema de la sentencia. Las cuestiones de hecho, los hechos en conflicto, se deben deliberar por los delegados de las partes. Los representantes del trabajador, los 3 representantes del patrono, empiezan a discutir las cuestiones de hecho, el conflicto laboral prácticamente. Sí, que la salubridad, no, que la empresa ha entregado mejores prestaciones y se ponen a discutir sobre el conflicto, los delegados. Y el juez, el rol del juez es aplicar el derecho. Empieza a escuchar a las partes, le dicen sí, esto no, y el juez, bueno, esto vulnera el artículo 30 del Código de Trabajo. Eso garantizo, ese hecho que usted me está diciendo, delegados de los patronos, están garantizando el artículo 40, y así. Ellos se ponen a discutir los hechos y el juez empieza a adecuar esos hechos al derecho. Pero al final, el juez decide, el juez es quien decide al final. Y él es quien decide si existe un acuerdo o no existe acuerdo entre los delegados. Artículo 403, segundo párrafo. Pues bien, si existió ya una sentencia discutida conforme a los hechos y el derecho, y la sentencia afecta a la parte del patrón, por supuesto lo podría afectar, o bien podría afectar también a la parte de los trabajadores. Pues bien, dictada la sentencia o laudo arbitral, se impone una obligación, ya sea al trabajador, ya sea a los patronos o a los dos. Una obligación para el trabajador, unas obligaciones para los trabajadores. Esa es decisión. Y se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir esas obligaciones con un mínimo de 1 año. Y el incumplimiento de esas obligaciones de 1 año, pues generan una infracción de conformidad con el artículo 405. Tienen, señores, 1 año para dilucidar los puntos conflictivos. Ya no puede ser 1 año, puede ser menos, ya, según las circunstancias que se planteó, se tiene 1 año para cumplir las obligaciones, o pueden ser 6 meses o 3 meses, según las circunstancias. Y bueno, el tribunal ha de valorar las pruebas conforme a su leal saber y entender. Es una valoración en conciencia, en este sentido. Esto significa que se ha de utilizar, al deliberar la sentencia, el saber y entender. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente los representantes de los trabajadores no son abogados. Los representantes del patrono tampoco son abogados. Claro que podría ser alguno de ellos. Pero lo que se aplica al deliberar la sentencia son las máximas de experiencia.
es decir, el conocimiento cotidiano, porque es una situación laboral, no es un aspecto de una inconstitucionalidad exige aspectos exageradamente técnicos para presentar ante la Corte de Constitucionalidad. Es sencillamente llevar el conflicto ante el Tribunal de Arbitraje, y el Tribunal de Arbitraje, cuando empieza a deliberar el laudo o sentencia, aplicará los conocimientos cotidianos. Si bien es cierto que el juez está citando artículos, pero también se exige el leal saber y entender, valorar la prueba en conciencia, sencillamente las máximas de experiencia, el conocimiento cotidiano. Así lo establece el artículo 403, primer párrafo del Código de Trabajo. Y naturalmente, esa sentencia es susceptible de apelarla y se interpone la apelación ante el Tribunal de Arbitraje dentro de los 3 días de notificada la sentencia. Así lo establece el artículo 404 del Código de Trabajo. En ese sentido. Pues bien, les digo que este tema del arbitraje pretende solucionar el conflicto, y así debe de solucionarse. ¿Y por qué no? Ante el tribunal de arbitraje, el patrono puede acudir con su abogado, por supuesto, ante el tribunal de arbitraje. Y el representante de los trabajadores ante el tribunal de arbitraje también puede acudir con su abogado, obviamente. No obstante que es un conflicto de hechos controvertidos de naturaleza laboral, pues sí es aconsejable llegar con el abogado. Es aconsejable porque el patrono va a establecer los hechos y su abogado ha de replicar los hechos más normas jurídicas, constitucionales, convencionales de convenciones de la OIT, más el Código de Trabajo y lo mismo el otro sujeto procesal. Bueno, maestros, entonces llego al final. El otro sábado, por favor, atención, voy a dar todas las directrices, como lo he hecho, del examen final. Les agradezco mucho su atención y vamos a detener en este instante la grabación. Feliz tarde, buen provecho para ustedes, feliz fin de semana, y si Dios nos lo permite, nos encontramos el otro sábado a la misma hora. Con su permiso.